La ruta de las pentosas fosfato, también llamada ruta del fosfogluconato, es una de las encrucijadas del metabolismo porque está relacionada con otras muchas vías. Bienvenido o bienvenida a una videoclase más de profesor Jano, y en esta ocasión sobre metabolismo, en concreto sobre una asignatura de bioquímica y más en concreto sobre un tema que no se suele abordar en el bachillerato, sino en los primeros cursos de la universidad, que es, como ya sabes, la ruta de las pentosas fosfato. Así que si tú estás listo, si estás preparada, vamos allá con esta videolección. En cualquier videoclase, en cualquier clase, cualquier profesor debería primero anunciar los conocimientos previos. Una de las ventajas de las videolecciones es que la puedes aprender, la puedes trabajar cuando tú quieras, no cuando el programa lo dice. Así que, si no tienes muy claros estos conocimientos previos, te aconsejo que frenes la videolección, la videoclase, y que te dediques a repasarlos. El primer concepto previo que tienes que tener claro es la glucólisis, como ya has podido ver, ya que existen muchos metabolitos, como la glucosa 6-fosfato, que es el punto de partida también de la ruta de las pentosas fosfato, que se comparten con la glucólisis. Otro es la fructosa 6-fosfato, también se comparte. Y otro es el gliceraldehído 3-fosfato. Como ves, ya van a estar muy relacionadas la glucólisis y la ruta de las pentosas fosfato. Además, uno de los últimos caminos de los productos de la vía de las pentosas fosfato, que también se llama ruta del fosfogluconato, como he dicho a la entrada, va a ser la glucólisis. Otro concepto previo, la gluconeogénesis, ya que la gluconeogénesis es otra de las vías posibles de continuación de la ruta de las pentosas fosfato. De nuevo vas a ver que se comparten metabolitos. Y por último, el siguiente concepto previo que tienes que tener claro es el de NADPH. El NADPH sabes que es un dinucleótido que actúa como coenzima y biológicamente es la molécula que dona poder reductor en los procesos de síntesis. Recuerda que el NADH interviene en la síntesis de muchos, sobre todo de muchos lípidos, interviene también en reacciones de destoxificación a través de un tripéptido que es el glutatión, que es el que aparece aquí ahora, que es un ácido L-glutámico, cisteína y glicina. Por lo tanto, la cantidad de NADPH en un organismo ha de ser siempre suficiente, insisto, para procesos de síntesis y para procesos de detoxificación. Vamos entonces con la visión general de la gluconeogénesis. Allá va. Como puedes ver, la he dividido en dos grandes partes. Una fase oxidativa, que además es común, y luego una fase no oxidativa, que puede tener tres consecuencias distintas que van a depender del estado de la célula o del tejido u órgano en cuestión. Dos de esas fases no oxidativas son similares y su continuación será distinta, y esa fase no oxidativa consiste en una reordenación de azúcares. Estas tres posibles terminaciones de la ruta de las pentosas fosfato son una formación de ribosa. La ribosa, como sabes, es una aldosa, un monosacárido que es imprescindible para la síntesis de nucleótidos y nucleósidos, por lo tanto será muy demandado en tejidos, por ejemplo, la médula ósea, que tienen mucha actividad de duplicación del ADN y de transcripción. La otra fase, otra de las dos fases no oxidativa, tiene como objetivo producir NADPH, ya lo he dicho antes, pues por ejemplo, producir triglicéridos y ácidos grasos en hígado, tejido adiposo
o glándulas mamarias en el caso de las mujeres lactantes, o esteroides, como puede ser el caso de las gónadas o la corteza de las glándulas suprarrenales. Y veremos que la otra fase no oxidativa tendrá como última consecuencia producir ATP. ATP, que es la moneda energética, la molécula que aporta energía a los procesos vitales. ¿Queda clara esta visión general? Sí, fíjate, ahí tienes las tres terminaciones de las tres posibles vías no oxidativas. Muy bien. Esta es la visión general. Observa cómo en el círculo se ha señalado el NADPH y la ribosa 5-fosfato como productos más importantes de la ruta del fosfogluconato o de las pentosas fosfato. ¿Sí? Luego ya veremos qué puede pasar con esa fructosa 6-fosfato que se obtiene y el GAP. GAP es gliceraldehído fosfato. Vamos a profundizar entonces en la fase oxidativa, que consta de estas tres reacciones, siendo su producto final ribulosa 5-fosfato. Observa que se desprende CO2. ¿Qué tienes que aprender de aquí? Pues eso depende de la exigencia de tu profesor de bioquímica o de metabolismo. Igual tienes que aprender solo los nombres, igual solo tienes que aprender el primer reactivo y el producto, igual tienes que aprender los nombres de los enzimas. En cualquier caso, sí que te recomiendo que te fijes en el primer enzima de una ruta metabólica, en este caso la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que transforma la glucosa 6-fosfato, el metabolito de inicio de la ruta de las pentosas fosfato, a fosfoglucolactona. ¿Por qué? Porque estos enzimas suelen ser alostéricos, unos enzimas que tienen una capacidad de regulación muy fina. Ya has visto cómo hemos ampliado esta reacción y ahora vamos a ver cuál es el modulador alostérico que puede hacer que este enzima esté más o menos activo, es decir, que esté abierta la vía de las pentosas fosfato o no lo esté. Ese modulador es el NADPH. Si hay pocos niveles de NADPH y se demandan procesos de síntesis, los bajos niveles van a ser activadores de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, con lo cual se activa la ruta de las pentosas fosfato y se produce NADPH, que recuerda que era uno de los compuestos que se obtienen. Ahora bien, si ya hay suficientes niveles de NADPH, lo que ocurre es que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa queda inhibida. Y entonces la glucosa 6-fosfato, en vez de seguir generalmente la ruta de las pentosas fosfato, va a la glucólisis y se obtiene ATP. Recuerda que la glucosa 6-fosfato es un metabolito común tanto de la glucólisis como de la vía de las pentosas fosfato. Se suele considerar como fase no oxidativa esta fase corta, que es la transformación de la ribulosa 5-fosfato a ribosa 5-fosfato. Este es el caso en el cual se necesita ribosa para la síntesis de nucleótidos y nucleósidos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienes la fase oxidativa, esta que es común a todas las posibilidades de la ruta de las pentosas fosfato. Vamos ahora con la fase no oxidativa que requería la reordenación de azúcares, de monosacáridos. Vamos a ver cómo es. Aquí la tenemos. La ribulosa 5-fosfato, el producto de la fase oxidativa, va a reaccionar primero transformándose mediante isomerasas y epimerasas en silulosa y ribosa, luego entre ellos van a reaccionar gracias a la acción de las transcetolasas y las transaldolasas para al final dar fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cómo está ajustada esta vía? Por ejemplo, a 3-ribulosas 5-fosfato. 3-ribulosas 5-fosfato, como puedes ver ahora, tienen 15 átomos de carbono y al final, ¿qué se obtienen? 2 fructosas 6-fosfato, que cada una tiene 6, 12 en total, y una de gliceraldehído 3-fosfato. Esos 12 más los 3 del gliceraldehído 3-fosfato dan los 15 átomos de carbono.
Observa que de esas 3 ribulosas, 2 se epimerizan a silulosa, una que reacciona con la ribosa 5-fosfato, que es fruto de la isomerización de la tercera ribulosa, y la otra reacciona con la eritrosa 4-fosfato en un paso intermedio. Esta es, por tanto, la fase no oxidativa. Para saber si ahora se va a seguir por una vía o por otra, tendremos que ver estos gliceraldehídos 3-fosfato y fructosa 6-fosfato qué camino siguen. Eso es lo que va a diferenciar una terminación u otra. De nuevo, aquí tenemos la fase no oxidativa, pero he querido llamar la atención de esas flechas laterales que salen a la izquierda. Si nosotros lo que queremos es obtener ATP, las fructosas 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato seguirán la ruta de la glucólisis, con la posterior oxidación del piruvato, acetilcoenzima en ciclo de Krebs y cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Recuerda, si lo que interesa es obtener ATP, los productos de la fase no oxidativa, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, seguirán la ruta de la glucólisis. Aquí están todas las posibilidades y la que nos queda es la que aparece ahora en el recuadro, cuando lo que queremos es obtener NADPH. Si hay demanda de NADPH para procesos de síntesis, ¿qué es lo que sucede con la fructosa 1,6-bifosfato o qué es lo que sucede con el gliceraldehído 3-fosfato? ¿Qué sucede con estos elementos? Con la fructosa 6-fosfato, quería decir. Vamos a ampliar esta imagen. Hemos dicho que los productos que se obtienen en la fase no oxidativa son la fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Pues bien, ambos son intermediarios de la gluconeogénesis y lo que conseguimos es, a partir de estos y ruta gluconeogénesis, llegar de nuevo a glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato vuelve a entrar en la fase oxidativa y así producir de nuevo NADPH. Podríamos decir que lo que se consigue mediante esta utilización en la ruta de la gluconeogénesis de los productos de la fase no oxidativa, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, es alimentar constantemente la fase oxidativa con glucosa 6-fosfato. ¿Lo has entendido? Recuerda que lo importante para comprender bien la ruta de las pentosas fosfato es saber las dos grandes etapas que tienen, la oxidativa y que luego la no oxidativa, que generalmente suele ser la reordenación de azúcares, tiene una terminación distinta según las necesidades de la célula o del tejido del órgano, bien sea necesidad de NADPH o necesidad de ATP. Si lo que se necesita es ribosa para la síntesis de nucleósidos, la ribulosa obtenida se isomeriza a ribosa rápidamente. Aquí tienes toda la ruta bioquímica, la parte oxidativa y la no oxidativa. Yo realmente no sé qué es lo que te van a exigir, pero sí que hay unas etapas claves que tienes que saber. La primera, como ya he dicho, la de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, también las acciones de la transcetolasa y las transaldolasas, pero para mí es fundamental que comprendas el significado biológico y el alcance de esta vía metabólica, que como he dicho al principio es una encrucijada, ya que relaciona tanto vías catabólicas de degradación como la glucólisis y vías de síntesis, como por un lado la gluconeogénesis y la biosíntesis de lípidos. Es un punto central del metabolismo. Bueno, estoy convencido de que se han quedado muchos temas sin tratar en este ciclo de las pentosas fosfato, pues por ejemplo, como algunas enfermedades asociadas, pues como el síndrome de Wernicke-Korsakoff, o profundizar en las reacciones de la transaldolasa y la transcetolasa, o el papel del glutatión, ¿no? Si te hace falta profundizar en esto, escríbeme a Twitter, a Gmail o Google+, que es la red social que utilizo. Y ya sabes,
Si tú quieres trabajar, puedes contar conmigo, estés donde estés. No es difícil preparar una audiolección y echar una mano, estés en la universidad en la que estés, si tienes voluntad de trabajo. Un abrazo y seguimos en contacto.